Proyecto final de Julio Cortázar. Julio Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Nació en Ixelles, Bélgica, que estaba ocupada por los alemanes en ese tiempo. Sus padres fueron Julio José Cortázar, un funcionario de la Embajada de Argentina en Bélgica, y su madre fue María Herminia Descote. Los Cortázar vivieron 1 año y medio en Barcelona después de la Primera Guerra Mundial. Cuando Cortázar cumplió 4 años, volvieron a Banfield, en Argentina, donde pasó el resto de su infancia. Ya que se enfermaba muy seguido, pasó mucho tiempo en cama leyendo las obras de grandes autores, tales como Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. Comenzó a escribir cuentos y sonetos a los 9 años. Su madre se preocupó por él ya que leía demasiado y lo llevó a un médico para preguntar si era normal. Cuando terminó sus estudios primarios, se formó como maestro normal en 1932 y profesor en letras en 1935. A los 19 años leyó un libro que impactó su vida, llamado Opio, Diario de una desintoxicación. Completó 1 año de estudios en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero no terminó esa carrera porque tuvo que cuidar a su madre y trabajar. Entre 1939 y 1944 fue profesor de literatura. Ignacio Tankel era dueño de un local de fotografía y le propuso a Cortázar colaborar en el guión de la película La sombra del pasado, que se filmó entre agosto y diciembre de 1946. Se mudó a la ciudad de Mendoza en 1944, donde impartió cursos de literatura francesa. Su primer cuento, Bruja, fue publicado en la revista Correo Literario. Su primer volumen de cuentos se llamó La otra orilla. Regresó a Buenos Aires en 1951, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro, y ese mismo año publicó el cuento Casa Tomada, que leímos hace algunas semanas en Álbum. En 1949 publicó el poema dramático Los Reyes, y ese verano escribió Divertimiento, que fue su primera novela. Cortázar colaboró con varias revistas de Buenos Aires. En 1950 escribió El examen y fue rechazada por la editorial hasta que vio la luz en 1986. El año siguiente publicó una colección de 8 relatos llamados Bestiario. Cortázar estaba disconforme con el gobierno de Perón, entonces decidió trasladarse a París, donde vivió el resto de su vida. Se casó con Aurora Bernardes en 1953 y se separaron después de 17 años. Cortázar publicó Continuidad de los parques en 1964. Tuvo un noviazgo con la lituana Ugne Karvelis, pero nunca se casaron. Su segunda esposa fue la escritora estadounidense Carol Dunlop, con quien viajó mucho por Europa. Cortázar volvió con su esposa original, Aurora Bernardes, y ella lo acompañó durante su enfermedad. Murió el 12 de febrero de 1984 a causa de leucemia. Cortázar tuvo varias amistades a lo largo de su vida, lo cual se refleja en sus cientos de obras. Algunos de sus grandes amigos literarios fueron Lezama Lima, Octavio Paz, Pablo Neruda, Carlos Fuentes y Alejandra Pizarnik. Curiosidades de la vida de Cortázar. Como era fanático del boxeo, fue comentarista del box, pero lo despidieron porque se emocionó tanto que no se le entendía. Debido a los lugares donde vivió en su infancia, Julio no podía pronunciar la R del castellano, sino que hablaba con una R de acento francés. En esta entrevista de Cortázar, habla acerca de su libro Rayuela y se alcanza a escuchar su acento al pronunciar la R. Dentro de un plano muy personal, muy individual, sin ninguna proyección de tipo histórico. El personaje está solo en el cuento, tiene un problema y ese problema es... Gracias por su atención.